¿Cómo murió el rey David? Tras una vida de luchas y cánticos, su corazón, siempre temeroso del Señor, halló reposo. Él sabía que su obra estaba cumplida, y con la paz de quien confía en la alianza, entregó su espíritu. Su partida no fue un fin, sino la gloriosa transición de un siervo fiel a los brazos del Eterno. Salomón, su sucesor, estaba listo para proseguir con la construcción del templo, testimonio de la promesa divina que trasciende generaciones. Que tu fe se fortalezca al ver la grandiosidad de un Dios bendecido, donde la paz de Dios acoge el corazón cansado, pero victorioso. Que tal inspiración te guíe. Si este momento ha tocado tu corazón, dale a me gusta y sigue para más reflexiones. Contempla ahora, alma peregrina, no solo el reposo final de David, sino la majestad de sus últimas palabras, los cimientos espirituales que legó antes de unirse a sus padres. Permite que tu mente se eleve a aquel aposento real, no para ser testigo de la debilidad de la carne que envejece, sino para sentir la fuerza inquebrantable de un espíritu que incluso en sus últimos días permanecía firmemente anclado en la roca eterna. Cuando los años pesaron sobre el gran rey y el vigor de la juventud había cedido hacía mucho tiempo a la fragilidad de la edad, él yacía en su lecho. Su piel, antaño quemada por el sol de los campos de Belén y marcada por las batallas, ahora era frágil, y el frío parecía penetrarle los huesos, desafiando incluso el calor humano de Abisag, la tsunamita, que se esforzaba en calentarlo. Es un humilde recordatorio de que, por más coronado y ungido que fuera, David era, antes que nada, un hombre de carne y hueso, sujeto a las mismas leyes de la naturaleza que nos gobiernan a todos. Esta vulnerabilidad física, sin embargo, no disminuía la llama de su fe, sino que la realzaba, probando que la verdadera fuerza del monarca residía no en su cuerpo, sino en su corazón entregado al Eterno. En sus momentos finales, la voz de David, aunque quizás debilitada, resonó con la autoridad de quien sabía haber sido un instrumento en las manos de Dios. Llamó a Salomón, su hijo y sucesor, para un último y solemne consejo. No eran palabras de lamento o despedida con pesar, sino un testamento de sabiduría y un encargo profético. No instruía solo a un príncipe, sino a un futuro rey, a un constructor del templo, a un pilar de la nación. David le amonestó con estas palabras que resuenan a través de los siglos para cada uno de nosotros. Sé fuerte, pues, y muéstrate hombre, y guarda los mandamientos del Señor, tu Dios, andando en sus caminos, y guardando sus estatutos, y sus mandamientos, y sus juicios, y sus testimonios, como está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo cuanto hicieres, y a donde quiera que fueres. ¡Oh, cuán poderosa es esa exhortación! Es la esencia de la vida de David, resumida en un llamamiento para que Salomón mantuviera la alianza con el Creador. No era una promesa de prosperidad material fácil, sino una garantía de éxito en el viaje de la vida, bajo la condición de obediencia y fidelidad. David, que conoció las profundidades del pecado y las alturas del perdón divino, sabía que la verdadera sabiduría reside en temer al Señor. Transfería no solo un trono, sino una responsabilidad espiritual, un legado de fe que moldearía a Israel por generaciones. Percibe, hermano y hermana en Cristo, que la partida de David no fue un adiós trágico, sino una transición bendecida. No partió sin dejar un propósito claro, sin sembrar la semilla de la rectitud en el corazón de su heredero. Su muerte fue la culminación de un propósito divino, el sello final en una vida dedicada al servicio, a la poesía, a la guerra y sobre todo a la adoración. Se entregó, sabiendo que los días de David para reinar sobre Israel fueron 40 años. En Hebrón reinó 7 años y en Jerusalén reinó 33 años.
Hechos 13:36 nos dice que él, habiendo servido a los propósitos de Dios en su propia generación, durmió, fue sepultado con sus padres y su cuerpo se descompuso. ¡Qué profunda verdad! Cumplió lo que le fue propuesto, sirviendo al plan mayor. Su muerte fue, por tanto, un acto de entrega y confianza. El hombre que danzó ante el arca, que enfrentó al gigante, que se arrepintió de sus pecados con lágrimas y cánticos, ahora reposaba en la certeza de las promesas divinas. Él, habiendo servido, hacía muy bien a los propósitos de Dios. La promesa de una casa y de un trono eternos no era solo para él, sino para el linaje del cual vendría el Mesías, Jesucristo, el verdadero Rey de Israel y Salvador del mundo. David, en su lecho, vislumbraba la continuidad del plan divino, la garantía de que la fidelidad de Dios no falla, incluso cuando los hombres fallan. Su partida nos invita a reflexionar sobre nuestro propio legado, sobre las palabras que proferimos, las acciones que practicamos y la fe que cultivamos. ¿Estamos nosotros, así como David, sirviendo a los propósitos de Dios en nuestra generación? ¿Estamos preparando el camino para aquellos que vendrán después de nosotros, sembrando la verdad y la rectitud? La paz que envolvió a David en su lecho de muerte es la misma paz que nos aguarda cuando, al final de nuestro viaje, podamos decir con la misma convicción que cumplimos el llamado que el Eterno nos dio. Que esta meditación sobre el adiós de David te inspire a vivir cada día con propósito y a buscar una vida de devoción inquebrantable. En el próximo momento de nuestro viaje, nos adentraremos en la grandiosidad del templo que Salomón construyó, un monumento a la fidelidad divina y al legado que David dejó. De hecho, la paz que David sintió al partir no era solo la tranquilidad de quien cierra un ciclo, sino la certeza de que la obra divina continuaría. Su visión para el templo, la casa del Eterno, ardía en su corazón mucho antes de que sus días terminaran. No fue la muerte un impedimento, sino el portal para la realización de una promesa a través de su heredero. David, el hombre según el corazón de Dios, no solo gobernó y guerreó, soñó, planeó y sobre todo preparó el camino para que la gloria del Señor pudiera manifestarse en una escala sin precedentes en Israel. Contempla con el corazón abierto la profundidad del desapego y de la obediencia de David. Él, que tanto deseaba edificar un lugar para el nombre del Señor, fue humildemente instruido por Dios de que no sería él, un hombre de guerra, quien construiría la casa. En su lugar, su hijo, un hombre de paz, sería el elegido. Y David aceptó el plan divino con una reverencia que nos conmueve. No se resignó, se comprometió, no se apartó del propósito, lo allanó. Reunió oro, plata, bronce y hierro en abundancia inmensurable, madera de cedro y piedras preciosas, conforme leemos en 1 Crónicas 22:14. He aquí, con grandes esfuerzos he preparado para la casa del Señor 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, porque es mucho, asimismo madera y piedra, a lo cual tú añadirás. ¡Oh, qué generosidad! ¡Qué visión! Aún sabiendo que no vería el templo en pie, su pasión por Dios lo impulsó a hacer todo lo que estaba a su alcance. No solo dejó riquezas materiales, sino que legó un fervor espiritual, un ejemplo de dedicación que atraviesa las eras. No dejó a Salomón solo en esta empresa monumental. En 1 Crónicas 28, David convocó a todos los príncipes de Israel, los capitanes, los tesoreros y los valientes, y presentó a su hijo Salomón, el elegido de Dios. Allí, delante de toda la congregación, David declaró: «Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, le hallarás, mas si le dejares, él te desechará para siempre». Siente el peso de esas palabras. Es un padre pasando el testigo no solo de un reino, sino de una fe.
Es un rey transfiriendo la corona, pero más importante aún, el cayado de un pastor. David no estaba simplemente muriendo, estaba estableciendo las bases para la continuidad de la alianza de Dios con Israel. Su partida fue un testimonio vivo de que los propósitos divinos trascienden la vida de un único hombre, por más grandioso que sea. La muerte de David, por tanto, no es solo un registro histórico, es una parábola de fidelidad, un cántico de entrega y una oración silenciosa por la próxima generación. Es la comprobación de que Dios cumple sus promesas y de que la semilla de la fe, una vez plantada, sigue floreciendo a través de los que vienen después. ¿Qué estás preparando tú, mi amado hermano, mi amada hermana, para la próxima generación? ¿Cuáles son los tesoros espirituales que estás acumulando no para ti mismo, sino para el avance del reino de Dios? David se acostó con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, conforme a lo registrado en 1 Reyes 2:10. Y el versículo 12 nos dice: «Y Salomón se sentó en el trono de David su padre, y su reino fue grandemente consolidado». La transición fue suave, divinamente orquestada, y el legado de David floreció a través de Salomón, quien, a su vez, erigió el templo que se convertiría en la joya de Israel y un símbolo de la presencia de Dios. Que la imagen de David, viejo y frágil, pero con el corazón ardiendo en propósito, inspire tu alma. Partió en paz, no porque sus batallas hubieran cesado, sino porque sabía que la batalla mayor, la de mantener la fe y la alianza con Dios, continuaría. Confió en que su sucesor, guiado por el mismo Espíritu, completaría la obra. Su muerte fue un acto final de adoración, una entrega total a la soberanía del Creador. Así, comprende que el paso de David no es el fin de una historia, sino el giro de una página gloriosa en el libro de la redención. Se fue, pero su legado de alabanza, de arrepentimiento, de coraje y de inquebrantable confianza en Dios resuena por toda la eternidad. Su adiós es una invitación para que cada uno de nosotros examine nuestro propio viaje. ¿Estamos viviendo de tal forma que, al final de nuestros días, podamos entregar nuestro espíritu con la misma paz y la misma certeza de propósito? Meditemos ahora sobre la magnificencia del templo que emergió de esa visión y de ese legado. Reflexiona sobre cómo la fidelidad de un hombre puede preparar el escenario para la gloria divina en generaciones futuras. Permite que tu alma se prepare para vislumbrar la grandiosa construcción que se erigió, un testimonio perenne de la fidelidad de Dios y de la visión de David. Entonces, eleva tu mirada espiritual y contempla la majestad que se alzó en Jerusalén, un monumento no solo de piedra y oro, sino de la fidelidad de un pueblo y de la grandiosidad de un Dios. La visión de David, plantada en su corazón y regada con su devoción, floreció en las manos de su hijo Salomón. Este, ungido con sabiduría divina, emprendió la construcción que sería el centro de la adoración en Israel, la morada simbólica del Eterno entre su pueblo. Piensa en el amanecer de aquel día, cuando los cimientos fueron puestos, no por casualidad, sino por designio. Salomón, con la riqueza y los materiales acumulados por David y con la orientación que su padre le había transmitido, dio inicio a la obra. 6 años fueron dedicados a la edificación, y cada pieza, cada viga, cada ornamento fue meticulosamente preparado antes incluso de ser traído al lugar de la construcción, de modo que no se oyó ruido de martillo, ni de hacha, ni de ninguna herramienta de hierro en la casa mientras la edificaban, de Unos Reyes 6:7. Imagina el silencio reverente, la danza casi mística de artesanos y canteros, unidos en un propósito sagrado, construyendo en una quietud que honraba la santidad del lugar. Era el cumplimiento de una promesa, el resultado de una obediencia que David ejemplificó y Salomón perpetuó. Y cuando la obra fue concluida, mi querido, en su plenitud gloriosa, no fue solo una estructura física la que se erigió, sino un testimonio palpable de la presencia divina. Las festividades de la dedicación fueron épicas, un evento que resonó por toda la nación.
El corazón de Salomón, desbordándose de gratitud y temor, lo impelió a elevar las manos en oración delante de toda la congregación de Israel. Lee conmigo en Primera Reyes 8, 27 a 30 y siente la profundidad de esa súplica. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, atiende a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Señor Dios mío, para oír el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, para que tus ojos estén abiertos de día y de noche sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, para que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oraren en este lugar. Oye tú desde los cielos el lugar de tu morada, y cuando hayas oído, perdona. Percibe la humildad de Salomón, la sabiduría que reconoce la trascendencia de Dios, que ningún templo hecho por manos humanas puede verdaderamente contenerlo, pero que, aún así, Dios elige habitar allí, entre su pueblo. Esta es la culminación del anhelo de David, la realización de su deseo más profundo, que hubiera un lugar donde el nombre del Señor fuera honrado, donde la alianza fuera renovada y donde el pueblo pudiera buscar perdón y dirección. Y la respuesta de Dios a esa oración, mi hermano, mi hermana, fue tan gloriosa como la propia oración. Leemos en 2 Crónicas 7:1. Cuando Salomón hubo acabado de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. ¡Oh, qué escena de adoración y validación divina! El fuego del cielo, la señal visible de aceptación de Dios, y la gloria del Señor llenando el templo de tal forma que los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor, porque la gloria del Señor la había llenado. 2 Crónicas 7:2. Esta es la continuidad del legado de David, la prueba viva de que la muerte no puede detener los planes de Dios. La semilla plantada por un rey fiel, incluso en sus últimos días, germinó y dio frutos de una gloria inigualable. David en su partida no solo legó un reino y riquezas, sino una visión de adoración, un corazón para Dios, que se replicó en su hijo y se manifestó en la construcción del templo. Partió, pero la obra del Señor a través de él continuó, dando testimonio de la fidelidad de Dios por generaciones. La muerte de David, por tanto, es un faro que ilumina la verdad de que nuestra vida de propósito y devoción trasciende los límites del tiempo. No es el fin, sino un eslabón en la cadena inquebrantable de la promesa divina. David preparó, Salomón construyó, y Dios se manifestó. Tu propia vida, mi amado, es un escenario para la gloria de Dios. ¿Qué cimientos estás preparando? ¿Qué legado de fe y adoración estás construyendo, no solo para ti, sino para aquellos que vendrán después? Que esta reflexión sobre el grandioso templo de Salomón, nacido de la visión de David, encienda en tu alma un deseo aún mayor de servir al Eterno, sabiendo que cada acto de fe, cada oración, cada esfuerzo en pro del reino tiene un eco eterno. Que la paz que David sintió al partir sea la misma que habita en tu corazón, la paz de quien sabe que está cumpliendo el propósito divino, dejando un rastro de luz para las generaciones futuras. Si este guión ha tocado tu corazón y ha inspirado tu fe, deja tu me gusta y suscríbete para más mensajes que nutren el alma.